Los 4 evangelios empiezan hablando de Juan el Bautista. Algunos biblistas lo llaman el profeta de fuego. Vamos a hablar de este personaje que realmente ardía y veremos por qué. Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Bueno, todos hemos visto en los evangelios de la infancia que era hijo de Isabel y Zacarías, primo por parte de madre de Jesús. ¿Quiénes eran Isabel y Zacarías? 2 descendientes de familias sacerdotales. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote. Por lo tanto, Juan, por estirpe, por familia, por su origen, Juan es un sacerdote. Y la tradición en Israel quería que, si eres hijo de sacerdote, tú vas a continuar la profesión, el cargo, la dignidad de tu padre. Juan tenía que ser un sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Pero qué ocurre con Juan? Pues que nos dice el Evangelio de Lucas que ya de joven se marchó al desierto y allí estuvo hasta que se presentó en público ante el pueblo. ¿Por qué Juan, siendo hijo de una buena familia sacerdotal, se va al desierto y abandona su carrera de sacerdote? Juan es un sacerdote que se aleja del templo, se aleja de Jerusalén, de la ciudad, se aleja de los de su casta. ¿Qué va a hacer al desierto? ¿Por qué se va al desierto Juan? Los evangelios nunca nos cuentan qué pasa en el corazón de los personajes, pero sí podemos imaginar qué le pasó a Juan para abandonar su carrera sacerdotal, para abandonar Jerusalén e irse al desierto. Es posible que a Juan le ocurriera como le había ocurrido a algunos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías. ¿Recordáis a Jeremías, que era un joven sacerdote de Jerusalén y contemplaba las grandes ceremonias en el templo, las grandes procesiones, las largas filas de fieles, los sacrificios, los inciensos? Y Jeremías se dio cuenta de que todo aquello era mucha parafernalia, mucho montaje, pero ¿dónde estaba la auténtica fe, la fe sincera? Es posible que Juan, de muy joven, contemplara todo este ritual, toda esta parafernalia del culto en el templo y dijera: esto no. Y se fue, abandona su puesto como sacerdote, su futura carrera como sacerdote, y se va al desierto. Y Juan en el desierto se desmarca de todos los grupos religiosos de su época. Si Juan buscaba una devoción pura, auténtica a Dios, pues Juan se aleja de los sacerdotes, se aleja de los escribas y de los maestros de la ley, se aleja de los devotos fariseos. Recordáis que los fariseos eran gente muy devota, muy fiel a la Torá, a la ley del Señor, a los mandamientos. Juan se desmarca de ellos también. Y en el desierto, ¿quiénes están en el desierto, además de las fieras, los animales y los pájaros? En el desierto, al lado del Mar Muerto, ¿os recordáis que os expliqué que vivían unas comunidades de unos hombres llamados los esenios, que eran una especie de monjes, que vivían retirados en cuevas y en casas y pasaban el tiempo estudiando la palabra de Dios, rezando, purificándose? ¿Por qué? Porque pensaban que la ciudad estaba corrupta, el mundo estaba muy mal, había que prepararse para la llegada de Dios, y la mejor manera era irse al desierto, purificarse de todo y llevar una vida retirada, eremítica, muy santa, muy pura. Y esta gente vivían allá y pensaban: nosotros estaremos preparados para la llegada del Señor, nos salvaremos, mientras que el resto del mundo se va a perder. Juan podía haberse integrado en este grupo de esenios, pero tampoco, no se va con los monjes esenios. Juan es un verso suelto, un ave libre, se va totalmente por su cuenta a un lugar del desierto, pero no a cualquier lugar del desierto. ¿A dónde va Juan? Nos dicen los evangelios que se va al otro lado del Jordán. ¿A dónde? Enfrente de Jericó, la ciudad de Jericó. ¿Qué ocurría enfrente de Jericó, al otro lado del Jordán? Era un camino de paso que comunicaba Jerusalén, la capital, con Jericó, la ciudad de las palmeras, una ciudad muy rica, con Transjordania, el país al otro lado del Jordán. Ruta comercial muy transitada. Por allí pasaba gente
de ida, de vuelta, de todas partes. Juan se va a un sitio donde hay mucha gente que pasa, el lugar ideal para predicar su mensaje. Pero es que además, al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó, ¿a qué os recuerda este lugar? ¿Quiénes se agruparon al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó, preparados para cruzar el río y entrar en la tierra prometida? Los israelitas, dirigidos por... No, Moisés había muerto. Por Josué. Juan se va al sitio donde José congrega todas las tribus, preparándose en el desierto para entrar en la tierra prometida. Era un lugar muy significativo donde se va Juan. Pero es que además el desierto, para los antiguos israelitas, ¿qué era el desierto? El desierto era el éxodo. Era los largos años de camino de liberación de Egipto a la tierra prometida. El desierto es lugar de camino, de paso. El desierto es un lugar de experiencia de Dios. Dios que nos acompaña, de encuentro con Dios. Dios da la ley en el desierto. Y el desierto es un lugar también de pena y de purificación. ¿Os acordáis del profeta Oseas, que comparaba a Israel con la esposa infiel y Dios con el esposo? ¿Y qué contaba Oseas? Conduciré a mi esposa al desierto, la llevaré al desierto para que purifique sus pecados. Pero una vez esté purificada y arrepentida, la iré a buscar, le hablaré con palabras amorosas y la traeré de regreso. Juan se va al desierto para explicar al pueblo una cosa muy importante. ¿Qué veía Juan? Pues que sí, que realmente su pueblo andaba muy perdido. La religiosidad de fachada, los sacerdotes del templo enriqueciéndose, los fariseos con sus leyes y sus devociones, pues desmarcándose de los demás y convirtiéndose en una élite exigente e intolerante. Los esenios huyendo al desierto y despreocupándose del mundo. Y Juan, como un buen profeta, no se despreocupa del mundo. Juan piensa, el mundo está mal, la gente está muy perdida, ¿dónde está Yahvé? ¿Dónde está nuestro Dios? Y Juan tuvo una revelación interior muy grande que le dijo, el Señor va a venir, el Señor vendrá a su pueblo. Alguien tiene que preparar al pueblo, alguien tiene que llevar al pueblo al desierto, hacerlo que se purifique, llamarlo a la conversión y prepararlo para la llegada del Señor. Y Juan comprendió que esta era su misión. Por eso fue al desierto, pero fue al desierto a un sitio muy transitado para llamar al pueblo y gritar. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Convertíos, arrepentíos de vuestros pecados, cambiad de vida, cambiad de actitud, haced penitencia y volved al Señor. Preparaos porque la llegada del Señor es inminente y el día del Señor, preparaos todos, porque cuando llegue ese día será el juicio de Dios, el juicio definitivo. ¿Qué habían dicho los profetas antes de Juan, de este día de Yahvé, del día del juicio? ¿Recordáis? El día de Yahvé, el Señor vendrá con toda su fuerza y su potencia, con un gran poder, con llamas del cielo. ¿Y qué hará el Señor cuando venga? Juan decía, llegará un bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Qué va a pasar? Los justos, los sanos, los arrepentidos, los buenos, recibirán el don del Espíritu y serán salvados. Pero los que no se arrepientan, no se conviertan, no den buen fruto, pues el Señor traerá la hoz como una espada preparada, cortará el grano lo separará, la paja la quemará en un fuego inextinguible, fuego eterno para los que no se conviertan y sean paja muerta. Bueno, con este mensaje que empezó a predicar Juan al otro lado del Jordán, junto al camino, las gentes se quedaban paradas escuchándolo. Y decían, pues tiene razón, se quedaban impresionadas porque Juan hablaba con una energía, con una fuerza, ardía. Y la gente pensaba, aquí tenemos de nuevo un profeta como los antiguos tiempos, porque en Israel hacía por lo menos 200 o 300 años que no se oía la voz de ningún profeta.
Desde aquellos profetas de la restauración del templo, recordáis Zacarías, Malaquías, Joel, no se oían voces proféticas en Israel. Y aquí que Juan resucita la voz profética. Y la gente iba en masas a escuchar a Juan. Y entonces le preguntaban, ¿y qué hacemos? Y Juan les decía, pues os tenéis que bautizar en el Jordán, como signo de arrepentimiento, penitencia y purificación. Y esta es una novedad muy grande de Juan, el bautizo en el Jordán. Por eso aquí os he dibujado el río Jordán. Juan estaba a las orillas, a la vera del camino, preparando el camino al Señor y predicando un bautismo de conversión en el Jordán. Mirad, el agua, como señal de purificación, es un elemento que está presente en todas las culturas antiguas. Todas las culturas de la antigüedad, en sus religiones, tenían ritos de purificación y todos esos ritos eran con agua. En Israel, los fariseos estaban todo el día lavándose y lavando sus cacharros con agua. Los esenios se purificaban con agua varias veces al día. En Jerusalén había varias piscinas para purificarse. ¿Os acordáis de la piscina de Siloé, que Jesús curó a varios enfermos allí? Pero el bautismo de Juan no era una purificación con agua en una bañera o en una piscina o en un recipiente de agua estancada. Era en el río, las aguas corrientes del río. Las aguas corrientes son puras siempre. Y además el bautismo de Juan era una purificación que no se hacía varias veces al día o varias veces al año. Se hacía una sola vez y basta. Con una vez era suficiente para toda la vida. ¿Y qué hacía Juan? Pues la gente que quería purificarse les decía, venid. Los hombres se desnudaban, se metían en el río y Juan los sumergía completamente. Bautismo de inmersión total. Las mujeres no se desnudaban por decoro, pero se quedaban con una túnica ligerita y también se metían en el agua y Juan las hundía y salían pues limpias, lavadas, purificadas. Claro, estos bautismos en el río, la gente que se aglomeraba para escuchar a Juan y hacían cola para bautizarse, pues esto llamaba mucho la atención, pero mucho. Además, el bautismo en el río requería dos cosas. No solamente había que hundirse en el agua como gesto de limpieza ritual, de purificación, sino que antes de sumergirse en el agua, el que se bautizaba confesaba sus pecados. Delante de todo el mundo, allá en público, se reconocía pecador, se arrepentía y al agua. Bueno, pues claro, las gentes de las ciudades de Jericó, de Jerusalén, de Samaria, hasta de Galilea, acudían a ver qué pasaba. Y bueno, los sacerdotes de Jerusalén, los escribas, los fariseos, estaban muy inquietos con todo esto que hacía Juan. Y fueron también a ver qué dice este hombre, a ver qué predica, a ver qué hace. Cuando Juan vio a estas gentes ahí, observando, escuchando, se acercó a ellas y ¿qué creéis que les dijo? Les dirigió unas palabras tan duras. Las recogen Mateo y Lucas y os lo voy a leer. Cuando Juan vio a estos señores tan devotos, ellos tan bien pensantes, les dijo, raza de víboras, ¿y quién os ha dicho que vinierais aquí como si quisierais escapar de la ira inminente del Señor? ¿A qué venís? ¿Creéis que porque sois hijos de Abraham y cumplís la ley estáis salvados? ¿Creéis que os vais a librar del castigo? Mirad, si Dios quisiera, cogería estas piedras y sacaría hijos de Abraham de estas piedras. ¿De qué os sirve tanto culto, tanta ley, tanto rito? No os escaparéis del castigo. Si no os convertís, si no daréis fruto, iréis al fuego eterno, como todos los perdidos. Juan despertó tanto entusiasmo y tanta atención que pronto se rodeó de un grupo de discípulos. Juan no estaba solo. Esos discípulos eran hombres inquietos que le dijeron, Juan, queremos estar contigo, queremos aprender, queremos ayudarte. Y estos discípulos se quedaron a vivir pues cerca de donde estaba Juan, en el desierto, en cuevas, en tiendas de campaña, en cabañas. Posiblemente ayudaban a Juan a bautizar con todo el gentío que iba al río.
a lo mejor también le buscaban recursos para comer, para mantenerse. A Juan todo esto no le importaba. Nos dicen los evangelistas que Juan iba vestido con piel de cabra o de camello. O sea, no llevaba ropa de lana ni confeccionada, piel de animal, lo más primitivo. ¿Y qué comía? Saltamontes y miel silvestre, que es lo que se encuentra por el monte. Es decir, no comía pan, que es el alimento básico, pero elaborado, no bebía vino, otra bebida básica, pero elaborada, una bebida de fiesta, comía lo que encontraba y se vestía con lo que encontraba. Significa esto que a Juan los bienes materiales, la manutención, no le importaba. Su vida era su mensaje y transmitir el mensaje al pueblo. Estaba tan encarnado en su misión que no le preocupaba nada más. Claro, una persona así es muy coherente. Claro que atrae discípulos y atrae gente, porque decían, este hombre predica y hace, vive entregado a su causa. Y esto atraía mucho. Por eso la gente consideraba a Juan un gran profeta. Incluso los poderosos. Bueno, pues la zona donde estaba Juan, al otro lado del Jordán, era jurisdicción del rey Herodes, igual que Galilea. El rey Herodes oyó hablar de Juan y le caía como simpático incluso Juan. Incluso parece que alguna vez lo fue a escuchar y pensaba, este hombre es un gran profeta. Pero luego veremos que Juan se va a enfrentar a Herodes, muy pronto. Bueno, hemos visto que Juan predicaba junto al camino, su misión era abrir caminos, preparar el camino para la llegada inminente del Señor. Él predicaba la llegada del día de Dios, bautizaba en el Jordán y en su mensaje utilizaba esas imágenes tan amenazadoras del fuego eterno y de la hoz que está preparada para segar. Y a la gente la comparaba pues con las espigas. Os va a segar el día del Señor con su hoz. Si no dais grano, si no dais buen fruto, vais a ir al fuego eterno. Y ese será el momento en que reinará y llegará el Señor. Juan predicaba la confesión de los pecados, el arrepentimiento, la conversión o el cambio de vida y el juicio inminente de Dios. Más adelante veremos que el mensaje de Jesús poco a poco se fue apartando del mensaje de Juan. El caso es que Juan, tan auténtico, tan valiente, tan fogoso, atrajo a discípulos y atrajo a unos cuantos hombres de Galilea. Mirad, la mitad de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan Bautista. Y esto lo explican los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan. ¿Quiénes eran? Andrés, pescador, su hermano Simón, el que sería Pedro, Felipe y Natanael o Bartolomé, Juan, el Zebedeo, y su hermano Santiago. Estos 6 eran discípulos entusiastas de Juan Bautista. ¿Y qué les dice Juan Bautista? Pues Juan Bautista un día ve llegar a Jesús de Galilea. Jesús también baja a escuchar a Juan y Jesús se hace bautizar por Juan. Esto lo explicaremos con más detalle. Y Jesús se queda con Juan. O sea, durante un tiempo, y esto lo explica el Evangelio de Juan muy claramente, durante un tiempo Jesús es discípulo de Juan Bautista y está con él ayudándole, tal vez predicando, seguramente bautizando con él y reuniendo a sus discípulos. Esto es muy importante saberlo. Hay que saberlo. En el capítulo 3 de Juan se explica esto. Jesús había sido en un principio discípulo de Juan Bautista y la mitad de los discípulos de Jesús eran seguidores de Juan Bautista. Pero poco a poco vemos que Jesús se aparta del mensaje de Juan. Jesús pasa una temporada con Juan, se piensa que va hacia el año 27 al Jordán, está con él unos meses, pero en Pascua va a Jerusalén, a celebrar la Pascua allá. Jesús pasa un tiempo en Jerusalén también empieza a predicar, va al templo, conoce a Nicodemo y después con un grupito de discípulos de Juan, Santiago, Juan, Simón, Andrés, regresa a Galilea y ya no vuelve a estar junto a Juan. Pasa un tiempo bautizando en otra zona,
diferente a la de Juan, pero luego ya se desmarca de Juan. ¿Qué le ocurre a Juan? Que se enemista con el rey Herodes. ¿Por qué? El rey Herodes estaba casado con una princesa nabatea. Los nabateos eran un pueblo que estaba al otro lado del Jordán. ¿Alguno de vosotros ha estado en Jordania o ha visitado Petra, las ruinas de Petra? Os suena por ese lugar, ¿verdad? Bueno, en Petra era una ciudad del reino de los nabateos. Era un reino del desierto de beduinos que vivían básicamente del comercio. Pues el rey Herodes estaba casado con una princesa hija del rey nabateo. ¿Qué ocurrió? Que en uno de sus viajes a Roma conoce a su cuñada Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Herodías era una mujer hermosa, inteligente, intrigante, muy ambiciosa. Herodes se encapricha con Herodías, Herodías con él, repudia a su esposa nabatea, la envía de regreso a su país e instala en su palacio como reina a Herodías. A todo esto, ¿qué hace el hermano Filipo? ¿Estaba muerto Filipo? No. Filipo pues se queda como marido engañado y que le han quitado la esposa. Imaginaros la situación irregular. Según la ley de Israel, que está en el Levítico, un hombre no puede casarse con la mujer de su hermano a menos que su hermano haya muerto. Entonces sí, tiene el deber de dar descendencia a su hermano. Pero si su hermano está vivo, eso no es matrimonio, eso es un adulterio con mayúscula. Claro, que el rey cometa adulterio y esté en una situación ilegítima pone en cuestión la legitimidad de la corona. Si el pueblo esto lo ve mal y si hay un profeta como Juan que señala el pecado del rey, como hizo Juan, y dijo, nuestro rey, el rey Herodes, está cohabitando con una mujer en adulterio, es un pecador, eso no es correcto. Pues claro, al rey Juan le empezó a resultar muy incómodo y empezó a pensar, este hombre me va a levantar una sublevación popular y no me interesa en absoluto. Además, ¿cómo os creéis que estaba el rey nabateo cuando ve llegar a su casa a su hija repudiada, toda una princesa? El rey nabateo estaba muy enfadado, problema diplomático con el reino vecino, problema de rebelión popular. Pues a Herodes no se le ocurrió otra cosa que enviar a sus soldados a apresar a Juan y llevárselo a una mazmorra en lo más profundo de uno de sus castillos, la fortaleza de Maqueronte, junto al Mar Muerto. Es un castillo que está en una roca, en una colina rocosa, y bueno, pues en los calabozos más profundos, allí encerró a Juan el Bautista. Estando Juan en la cárcel, sabiendo todo esto, le llegaban noticias porque sus discípulos lo iban a visitar y le explicaban, mira que aquel Jesús que estaba contigo está predicando y está haciendo milagros y la gente lo sigue y ya no bautiza. Y pues a Juan le entró una duda tremenda, muy angustiosa. Juan se empezó a preguntar, ¿y este Jesús será el que tenía que venir? ¿Será aquel que yo estaba anunciando? Aquel que yo anunciaba a la gente, detrás de mí vendrá el que puede más que yo. ¿Será Jesús de verdad? ¿Por qué le entra esta duda a Juan? No tenía seguro que fuera Jesús. ¿Cómo es eso? Los evangelios lo explican. Y Juan envió a sus discípulos a ver a Jesús. Esto lo leemos en Lucas 7, en el capítulo 7 de Lucas. Y los discípulos de Juan van a ver a Jesús y le dicen, oye, que nos envía Juan el Bautista a preguntarte, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú? Y Jesús, con mucha calma, les dice, esperad, quedaros un tiempo aquí. Y en aquel momento le trajeron pues un montón de enfermos, endemoniados, gente paralítica, coja, y Jesús les impuso las manos y los curó a todos. Mudos, sordos, ciegos, enfermos, endemoniados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos de Juan, explicadle a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, y el reino de Dios es anunciado a las gentes pobres, a los sencillos del pueblo. Explicadle esto a Juan. Jesús no les dijo ni que sí ni que no. Si el reino de Dios no es esto, ¿qué es entonces?
La historia de Juan tiene un final trágico. Todos lo sabemos, cómo acabó Juan. Lo explican sobre todo los evangelistas Marcos y Mateo. Juan no lo explica y Lucas lo explica de manera indirecta. Se queda en que Herodes aprisionó a Juan y fue una gran injusticia. Pero Mateo y Marcos explican con detalle la muerte de Juan. Está en los capítulos, en Mateo 14, 3-12 y en Marcos 6, 17, 19. ¿Y cómo es la muerte de Juan? Pues fijaros cómo fue de injusta. Herodes celebraba su cumpleaños, su aniversario, en el castillo de Maqueronte, y para congraciarse con los nobles de Jerusalén y de Galilea y de la región y con los militares que le servían, pues los invitó a todos a una gran fiesta en su palacio. En esa gran fiesta, pues bueno, organiza un banquete, ofrece música, ofrece baile, y en ese banquete baila una muchacha, Salomé, que los evangelios nos dicen que era la hija de Herodías. Bueno, pues esta jovencita baila sus danzas, encandila a todos y el rey queda tan embelesado viéndola bailar que le dice: muchacha, te voy a dar lo que me pidas. Pídeme lo que quieras, que te lo daré. Haciéndose el espléndido, ¿no? El magnánimo. Bueno, la jovencita se queda en silencio y corre a consultar a su madre. Madre, ¿qué le pido? Y Herodías sabía muy bien qué pedir, porque si Herodes tenía inquietud respecto a Juan, Herodías odiaba a Juan el Bautista. Y Herodías le dice a la muchacha: pídele la cabeza de Juan Bautista. La jovencita se acerca al rey y dice: quiero que me traigan ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, dicen los evangelios, se entristeció. A Herodes no le hizo ninguna gracia aquella petición, porque Herodes en el fondo reconocía el valor de Juan. Pero claro, había hecho una promesa delante de todos sus invitados, no podía quedar mal ahora, quedaría como un bravucón, como un bocazas. Así que llamó a los soldados y les dio la orden. Y efectivamente los soldados bajaron a la celda, cogieron a Juan, lo decapitaron y le presentaron en una bandeja la cabeza del profeta. El rey se la presenta a la muchacha y Salomé se la lleva a su madre. ¿De qué manera tan absurda y cruel acaba sus días el profeta de fuego, el último de los profetas? Y Jesús va a hablar de él y va a tener elogios muy grandes para él. Va a decir: entre todos los nacidos de mujer, no hay ni uno que sea más grande que Juan el Bautista. Juan ha sido el último y el mayor de los profetas. Ahora bien, en el reino de Dios, en el nuevo reino que ahora empieza, Juan es todavía el más pequeño. Juan se queda a las puertas del reino y es grande porque anuncia ese reino, porque prepara el camino realmente. Juan cumple su misión. La tuvo muy clara desde el principio y la cumplió. Se quedó a las puertas. Pero seguramente después de morir, las puertas del cielo se le abrieron de par en par. Y en ese momento esas dudas que tenía Juan respecto a Jesús se desvanecen y pudo contemplar la gloria desde las alturas. Desde las alturas, en compañía de ese Dios que en un momento dado descendió sobre el Jordán cuando se bautizó el que tenía que venir, que es Jesús.